En este video te voy a mostrar las tres formas más comunes en las que se amortiza un préstamo con intereses y además haremos unos ejemplos básicos en Excel. Si tú, por cierto, no sabes qué es amortizar, simplemente se refiere a pagar la deuda o disminuir la deuda. Hola, mi nombre es Jorge, bienvenidos a tu proyecto financiero, el canal de YouTube donde hablamos sobre finanzas personales, emprendimiento e inversión. Antes que nada, tengo que decirte que para amortizar un préstamo, en teoría existen infinitas posibilidades, porque quien presta y quien recibe el dinero pueden pactar cualquier modalidad de repago. Sin embargo, te voy a mostrar cuáles son las tres formas más comunes que se utilizan en el mercado para que las entiendas de una manera sencilla. Vamos a ver este ejemplo. Suponga que un conocido le presta $10,000 y usted le devolverá este monto en 6 cuotas mensuales con una tasa de interés del 1.5% mensual. Entonces, con este ejemplo vamos a ver las tres formas de amortizar un crédito. Entonces, la fórmula número 1 se llama repago total con un pago único al final. Entonces, en este caso lo que se hace es que la persona que presta el dinero, el prestamista, recibe la totalidad del dinero, o sea, el capital y los intereses al final de todos los periodos en un pago único. Entonces vamos a empezar a desarrollar aquí el ejercicio. Vamos a decir que el número de periodos son 6, porque nos están diciendo que son 6 cuotas, o sea, 6 meses. La tasa de interés que nos están dando es el 1.5% mensual. Y nos están diciendo que el monto del préstamo son $10,000. Listo. Entonces, aquí a la izquierda tenemos la tabla de amortización que vamos a utilizar, donde tenemos el periodo, el capital que hay al principio de cada periodo, los intereses que se causan, que por cierto lo hablamos en un video anterior. El interés, cuando se causa, significa que se genera el interés como tal, pero no necesariamente que se paga. Entonces, una cosa es que se cause el interés, que se genere, y otra cosa es que se pague ese interés. Listo, aquí tenemos el abono a capital, que es lo que se paga y que se va a restar del monto total que se debe del capital. Y aquí al final tenemos el pago total, que ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces aquí a la izquierda vamos a llenar los periodos, que son pues del 1 al 6, porque tenemos 6 meses. Periodo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a decir, ¿cuál es el capital inicial al principio del préstamo? Pues son los $10,000. Entonces voy a decirle que es igual a $10,000. Listo. ¿Cuáles son los intereses que se causan al final del primer periodo? Entonces se calcula así. Vamos a decir que es igual a el capital que teníamos al principio del periodo multiplicado por la tasa de interés mensual, que en este caso es 1.5, y le vamos a dar Enter. Esos son los intereses que se causan en el periodo número 1 por el préstamo. Pero en este tipo de préstamo no se hace ningún pago, o sea, todo el pago se hace al final. Entonces, por lo tanto, el interés que vamos a pagar acá es 0. Y el abono que vamos a hacer a capital también va a ser 0, porque no estamos pagando nada. El pago total es simplemente los intereses que estemos pagando más el abono a capital. Pero como no estamos pagando ni intereses ni capital, entonces es 0. Bueno, ¿qué va a pasar entonces al inicio del periodo número 2? Que vamos a tener el capital que ya teníamos más los intereses que se acumularon. Entonces voy a decir que es igual a 10,000 más estos 150 de intereses que se causaron. ¿Y cuál sería el interés para el segundo periodo? Pues básicamente es el capital con el que inicia ese periodo, que es 10,150, y ese monto lo vamos a multiplicar por 1.5%. que es el interés. Bueno, como esta fórmula yo la quiero arrastrar, yo le voy a dar F4 en este punto para que el interés del 1.5 me quede bloqueado y cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo no se me mueva de esa casilla. Le voy a dar Enter. Y si vemos aquí algo particular, es que en el segundo mes los intereses que se causaron fueron un poco más altos que los del primer mes. Eso es por lo que nos dice aquí la nota, que como los intereses se causan en cada periodo pero no se pagan, esto nos genera un interés compuesto, ya que los intereses se empiezan a acumular periodo tras periodo. Listo. Entonces nuevamente aquí los intereses que vamos a pagar son 0, aquí también son 0 y el pago total pues sigue siendo 0 todavía. Vamos a decir que todos estos intereses pagados, abono a capital, etcétera, etcétera, todo va a ser 0. Entonces voy a llenar esto de una vez con ceros. Y de hecho yo podría tomar esto y arrastrarlo para que sea más fácil.
y lo voy a hacer hasta el mes 5 nada más, hasta el penúltimo mes. Llenemos este último de acá, que sería el capital inicial, va a ser el capital que teníamos en el periodo anterior más los intereses que se causaron. Y los intereses van a ser lo que teníamos al inicio del periodo multiplicado por la tasa de interés con F4. Listo, y ya no lo voy a llenar más manualmente, sino que voy a arrastrar las fórmulas, selecciono las casillas y aquí abajo a la derecha nos aparece una cruz negra que la voy a arrastrar hasta el mes número 5. Listo, entonces llegamos al mes final. ¿Qué pasa acá? El capital al inicio de este periodo va a ser el capital que teníamos el mes pasado más los intereses que se causaron. Y bueno, ya me arrastró la fórmula, pero el interés es básicamente lo mismo, es el capital al inicio del mes 6 por la tasa de interés. ¿Y qué va a pasar acá? Que en este último mes ya vamos a pagar todos los intereses y vamos a pagar todo el capital porque teníamos un único pago al final. Entonces, ¿cuáles serían los intereses que se van a pagar? Pues van a ser la suma de todos los intereses causados durante el préstamo. Entonces yo lo voy a poner como igual, suma, abro paréntesis y selecciono todos los intereses que se causaron y cierro paréntesis. ¿Listo? Y voy a hacer el pago total del capital que debía, y el capital que se debían eran $10.000, que fue lo que nos prestaron. Entonces selecciono los $10.000. ¿Y cuál va a ser el pago total que se va a hacer en este mes? Pues los intereses que estoy pagando más el capital que estoy pagando. Quiere decir que al final de los 6 periodos yo voy a hacer un único pago por $10.934, que corresponden $934 a intereses y $10.000 a capital. Esa es la respuesta de la fórmula o de la forma número 1. Ok, vamos con la forma número 2 de amortizar un crédito, que se llama pago de intereses en cada periodo y del capital al final. Entonces lo que nos dice es que los intereses se van a pagar en el momento en que se causan, es decir, al final de cada periodo, y el capital se va a devolver completamente al final del préstamo. Entonces empecemos nuevamente con el ejemplo, los datos que tenemos son los mismos, tenemos los 6 periodos y nuevamente el capital con el que vamos a iniciar el préstamo son los $10.000 que nos prestaron. Nuevamente, ¿cuáles son los intereses que se causan en el primer periodo? Pues va a ser el capital que teníamos al inicio de ese periodo multiplicado por la tasa de interés. Listo. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Es que en el momento en que se causan los intereses, se pagan los intereses. Entonces este mes vamos a pagar estos mismos $150. Pero no vamos a abonar nada de capital. Vamos a abonar 0 de capital. Quiere decir que el pago total del mes 1 es los intereses que estoy pagando más 0 porque no estoy abonando capital. ¿Listo? ¿Cómo iniciaría el segundo mes? Pues como los $150 que se causaron en intereses se pagan, entonces quiere decir que el capital sigue siendo el mismo. El capital que debo sigue siendo $10.000. Entonces voy a decir que es igual a estos $10.000, enter. Los intereses causados nuevamente van a ser este capital que debo multiplicado por la tasa de interés. Le voy a dar F4 para bloquear la casilla. Los intereses pagados van a ser estos mismos $150. El abono a capital va a ser 0. Y el pago total va a ser la suma de los intereses más el abono a capital. Como ya tengo esta fórmula lista, la voy a arrastrar hasta el periodo número 5. Para hacerlo más fácil. Bueno, veamos que aquí tuve un error porque el Excel me puso 0, 1, 2, 3, pero aquí el abono a capital, recuerden que es 0 siempre. Entonces lo voy a modificar. Y listo, con esto llegamos al periodo número 6. Ya sabemos que al inicio del periodo 6 vamos a estar debiendo los mismos $10.000. Los intereses causados van a ser lo mismo. Los intereses pagados vamos a pagar los mismos $150, pero la diferencia es que en este último mes vamos a pagar los $10.000 que debíamos del capital. ¿Listo? Entonces lo que se está pagando en el último mes serían los $150 de intereses más los $10.000 del capital. Quiere decir que en la última cuota pagaríamos $10.150. Entonces veamos esta nota que tenemos acá.
que en este caso de préstamo no opera el mecanismo de los intereses compuestos, ya que los intereses se van liquidando a medida que se causan. Por esta razón, los intereses son simples en esta forma de amortización. Entonces, al final del crédito lo que habríamos pagado serían $900 en intereses y $10,000 de capital. Ok, la forma número 3 de amortización se llama pago de capital e intereses en cuotas periódicas uniformes. Entonces vamos a ver de qué se trata este método. En este método el préstamo se paga en cuotas uniformes, periódicas y vencidas. De hecho, esta es la forma que más se utiliza en los préstamos bancarios, en la vida real, y de esta forma vamos a profundizar en el siguiente video. Así que les sugiero que se queden atentos a nuestro canal para que reciban más información con respecto a esto. Y aquí lo que nos dice es que en cada una de las cuotas se paga una parte de capital y una parte en interés, los cuales van variando a medida que avanza el crédito. Para calcular el valor de la cuota es necesario usar las matemáticas financieras, según hemos visto en videos anteriores. Bueno, vamos a iniciar entonces el desarrollo. Los datos que tenemos son los mismos: número de periodo 6, tasa de interés 1.5 mensual y el monto del préstamo son $10,000. ¿Cuál es la diferencia acá? Que tenemos que calcular cuál va a ser el valor del pago o de la cuota mensual. Y para esto necesitamos las matemáticas financieras que hemos visto en los otros videos. Yo te voy a mostrar aquí una forma, o sea, cómo se hace de manera rápida, y en el próximo video vamos a profundizar un poco más. Entonces, para yo calcular el valor del pago, el Excel tiene unas fórmulas ya predeterminadas que nos pueden ayudar a hacer este cálculo rápidamente. Yo puedo escribir igual pago y esta es la fórmula para calcular la cuota. Entonces abro paréntesis y el Excel me va a pedir unos datos que debemos llenar. El primero es la tasa de interés, que ya la tenemos acá. Entonces le vamos a dar clic, después punto y coma para que cambiemos a la siguiente cosa que nos pide el Excel. Ahora nos pide NPER, que es el número de periodos. También lo tenemos, es 6. Vamos a dar punto y coma. Le vamos a dar el valor inicial, que es estos $10,000. Listo. Punto y coma. El valor final, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 0, porque al final del préstamo vamos a quedar con 0 pesos de deuda. Entonces le voy a poner que 0. Punto y coma. Y al final el tipo significa si los pagos van a ser vencidos o anticipados. Aquí estamos diciendo que los pagos van a ser vencidos, es decir, a fin de mes. Listo, entonces vamos a escribir 0 para que el pago quede vencido. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y esto nos da el valor del pago o de la cuota. Recuerden que en el otro video habíamos hablado de que el signo que nos da aquí el Excel siempre es contrario. O sea, si el valor inicial del préstamo lo ponemos positivo, la cuota nos va a dar negativo. Y esto no significa que esté bien, que esté mal. O sea, no significa que esté mal. Eso a lo que se refiere es como un flujo del dinero, que si por ejemplo al inicio del crédito yo estoy entregando el dinero, significa que con la cuota se me está devolviendo el dinero o viceversa. Eso significan los signos, pero no quiere decir que esté mal calculado. Listo, entonces empecemos. ¿Cuál sería el capital inicial? Pues serían los $10,000 que nos prestaron. Y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente: escribir de primero el pago total, porque todos los meses se va a pagar la misma cuota. Entonces yo voy a decir que el pago total siempre va a ser esta cuota. La voy a poner en negativo para que nos quede positivo aquí en el cuadrito. Y le voy a poner F4 para que se nos quede bloqueada la casilla. Listo. Y de una vez voy a arrastrar esto hasta el final, porque todos los meses vamos a pagar la misma cuota. Listo. Ya, entonces, los intereses que se causan en el primer periodo van a ser lo mismo como se ha calculado anteriormente. Vamos a decir que los intereses son igual al monto del préstamo, que son los 10,000, multiplicado por la tasa de interés, que es 1,5. Le voy a dar igual. Listo. Ya, esos son los intereses que se causan. Y nosotros vamos a pagar intereses y capital. Entonces, en este caso se van a pagar los $150 de intereses
¿Y cuál sería el abono a capital? Pues como yo estoy haciendo un abono de $1.755, pero de esos 1.755, 150 son intereses, entonces el abono a capital sería la diferencia. El abono a capital es igual al pago total que estoy haciendo menos los intereses que se están pagando. Listo, entonces otra vez para que quede más claro, yo estoy haciendo un pago de $1.755 este mes, de los cuales $150 van a intereses y 1.605 van a abonar el capital. Entonces, en base a esto, ¿cuál sería el capital inicial del segundo periodo? Pues muy sencillo, es el capital que teníamos en el periodo anterior menos el abono a capital que hicimos, porque eso ya se pagó. Listo. Entonces aquí nos quedaría de capital que debemos $8.395. Bueno, segundo periodo, ¿cómo serían los intereses? Pues sería igual a este capital que debemos multiplicado por la tasa de interés con F4, Enter, y vean que aquí ya los intereses empiezan a bajar. El interés que voy a pagar va a ser este mismo, y entonces el abono a capital sería nuevamente el pago total, que son estos 1.755 que estoy pagando, menos los intereses que estamos abonando. Entonces miren que a medida que aumenta el tiempo se pagan menos intereses pero más capital. Vamos a arrastrar esta fórmula porque ya está lista para que lo visualicemos de una manera más sencilla. Miren que a medida que avanza el crédito los intereses que se van pagando van disminuyendo y el capital que se va pagando va aumentando, pero la cuota siempre es fija. ¿Listo? Aquí algo que me gusta a mí hacer para comprobar al final es que el último periodo yo lo podría arrastrar una casilla más hacia abajo y el resultado ya debería ser 0 y tiene coherencia porque en el último periodo debíamos 1.729 de capital y en ese mes se pagaron 1.729 de capital, por lo tanto el capital que debemos queda en 0 y el crédito queda completamente pagado. Listo, entonces en esta ocasión se pagaron 6 cuotas iguales de $1.755, así que el pago total fueron 10.532, de los cuales 532 fueron intereses y 10.000 fueron abono a capital. Listo, y para finalizar aquí en el Excel hice una tabla comparativa donde puse las 3 formas de amortización para que las podamos ver todas en la misma pantalla. Y entonces observemos las diferencias. En la primera, no pagamos nada en los primeros 5 periodos y pagamos tanto intereses como capital al final. ¿Listo? En la segunda fuimos pagando los intereses durante cada periodo, o sea, durante cada mes, y al final pagamos el capital total. Y en la tercera pagamos 6 cuotas uniformes y periódicas, o sea, del mismo monto, en donde se pagaban tanto intereses como capital, pero los cuales iban variando a medida que avanzaba el préstamo. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el de la izquierda es el que más intereses generó, o en el que más intereses se pagaron $934. En el segundo se pagaron $900, un poco menos, y en el tercero fue en el que menos intereses se pagaron. Entonces yo te pregunto, ¿sabes por qué está sucediendo esto? La respuesta es muy simple y tiene que ver con el costo de oportunidad. Recuerden que el costo de oportunidad lo que nos dice es, bueno, tiene varias cosas asociadas, pero una parte tiene que ver con el riesgo del inversionista, otra parte tiene que ver con el no disponer la plata para utilizarla cuando la necesites. Entonces, por ejemplo, aquí la persona que me prestó el dinero me entregó a mí $10.000 y no está pudiendo utilizar nada de esa plata sino hasta el final. Es decir, él no tiene nada de esa plata. Si él tuviera esa plata, la podría estar reinvirtiendo en otras cosas, la podría estar usando en otras cosas, pero como está dejando de usarla, está incurriendo en un costo de oportunidad. Entonces, por lo tanto, tiene lógica de que él gane un mayor porcentaje por esto mismo que les estoy explicando. En cambio, en el último ejemplo, pues yo estoy haciendo un pago mucho más alto mes a mes. Entonces, la persona que me prestó el dinero está recibiendo parte del dinero y la va a poder reinvertir en otras cosas, por lo cual el costo de oportunidad en este caso no es tan alto para él y por eso en este caso los intereses son más bajos. ¿Listo? O sea, realmente los intereses totales que va a recibir son más bajos.
Pero igual también todo depende de los flujos. ¿Cuál te va a convenir más a ti? Bueno, depende de los flujos, depende si tú eres el que está prestando la plata o depende si tú eres al que te la están prestando. Si por ejemplo lo que tú quisieras es ganar lo máximo posible y no necesitas la plata para nada y tú eres el que estás prestando la plata, bueno, lo que más te convendría sería la forma número 1 de amortización, ya que ahí ganarías la mayor cantidad de dinero. Pero por ejemplo en la forma número 3, pues en teoría tendrías menos riesgo porque vas a recibir mensualmente una parte del préstamo y bueno, se va a ir reduciendo el capital, lo que reduce para ti el préstamo y te deja un dinero a fin de cada mes para poderlo reinvertir en otras cosas. Entonces ya va a depender de la posición en la que estés tú, de los objetivos que tengas y del riesgo que veas en la inversión o en el préstamo como tal. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de gran utilidad los conceptos que vimos hoy. Si tienes alguna consulta lo puedes dejar en los comentarios y lo voy a responder de la mejor manera posible. Quédate atento porque en el próximo video vamos a profundizar en la forma número 3 de amortización de créditos, ya que esta es la forma más común que utilizan los bancos en la vida real. Yo quiero que entiendas en profundidad cómo se hace la tabla de amortización, cómo se calculan los intereses totales, los flujos, etcétera, para que aprendas estos conceptos de una mejor manera. Esta información para nosotros como inversionistas es demasiado relevante, ya que al conocer este tipo de amortizaciones podemos saber cómo interpretar una inversión, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a prestarle plata a alguien o cuando nos va a prestar el banco a nosotros, por ejemplo, podríamos comparar entre diferentes créditos y saber cuál nos conviene más, cuál no nos conviene o simplemente saber cuántos intereses vamos a pagar. Entonces quédate muy atento al próximo video ya que va a estar súper interesante. Y bueno, espero que esta información haya sido valiosa para ti. Si es así, te pido que te suscribas al canal, lo compartas con tus amigos, le des like para que me ayudes a seguir creciendo el canal y juntos empecemos a construir una comunidad. Sin nada más, yo me despido, te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.